Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy, para hablar del tema de la inocencia, estamos con Siorcha y con Ollana. Hola, chicas. Hola. Kaixo, hola. La inocencia, eso que perdimos en algún momento de nuestra infancia o que nos inculcaron a perder, ¿no? La inocencia sería como esa mirada sin juicio, ¿no? Sin juicio en el que ves las cosas tal y como son. O al menos que te das cuenta, ¿no? No sé a dónde nos llevará, ¿no? La conversación, a darte cuenta de tus gafas y de tu mirada, ¿no? Y por lo menos si sabes que tienes el cristal amarillo, que tienes el cristal verde, ¿no? Pues sabes que hay un cristal transparente, ¿no? Y entonces un poco esa sería la inocencia, ¿no? El poder ver las cosas tal y como son y no como creemos que son. Así que bueno, a ver dónde nos lleva. Venga, chicas. Yo quería preguntarte, como dices tú, lo de las cosas, ¿no? Verlas tal y como son. A ver esa de mirada, desde dónde se mira. Sí, es una pregunta que le hago muchas veces, ¿no? Si desde el corazón, desde la mente, desde la intuición, porque aquí hay una frase que dice, la verdad esencial que todo ser busca, que toda alma busca, está lejos de la mente. Entonces, para conectar con eso, descartamos la mente, ¿no? Claro, ¿Y sí, sí. cómo lo explicarías tú? La mente es la programación, ¿no? Es el personaje. Entonces, es decir, nosotros nacemos y cuando nacemos empezamos a descubrir, ¿no? A Ujú. descubrir y aprender a funcionar en este mundo con el cuerpo de un bebé que va cambiando, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo a caminar, va empezando a absorber todo y a observarlo, ¿no? Entonces llega un momento que los adultos, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, y tú sin tú darte cuenta, tienes tus programas y tus condicionamientos, tú eres un líder, tienes influencia y entonces ese niño y esa niña lo que hace es absorber las formas de ver el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque papá y mamá ven el mundo de una determinada manera y como papá y mamá me quieren, pues no. O sea, es como yo adopto su manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué hace? Que en ese momento empezamos a crear el personaje, la personalidad, el ego, tal, no sé qué. Entonces ahí no está, porque la inocencia está en la presencia. Entonces, Ujú, los niños viven en el presente y a medida ujú. que, porque el presente es aquí, ahora, la corporalidad, pero en el momento que empezamos a construir ese personaje, en tratando de ser correctos, de ser aceptadas, de ser queridas, etcétera, etcétera, estamos en la mente. Es decir, que cuando nosotros tomamos decisiones, no las tomamos en este momento en relación a este presente, sino las tomamos en relación a nuestro software, a nuestro programa y nuestros condicionamientos. Con lo cual, no estamos observando las cosas según lo que se está dando en este momento, sino en relación a cómo hemos aprendido a mirarlas. Entonces, claro, desde la mente no, desde el ego no, porque ese es el personaje que está queriendo ser aceptado, querido, que está pensando en relación al pasado o que está proyectando en relación al futuro. Entonces, la inocencia, o sea, primero es darnos cuenta de que tenemos esa carga y la inocencia sería esa capacidad que tampoco es nuestra, sino que se da, como explico muchas veces en el libro, que se da cuando tú estás en presencia, cuando estás en amor, evidentemente el corazón, cuando el corazón se abre, se expande, empiezas a estar en el presente y al estar en el presente ves todo con la magnitud de ese momento y no le metes la carga de lo que está bien o de lo que está mal. Entonces, evidentemente la mente no, y al final es con el corazón, pero con el corazón en expansión, en presencia. O sea, al final el amor, la presencia, la paz son diferentes maneras de nombrar ese estado en el que estás aquí y ahora, ¿no? Es como vienes vacío y desde ese vacío empiezas, no literalmente vacío, porque al final genéticamente has heredado programas, ¿no? Pero como estás descubriendo, ¿no? Descubriendo el mundo,
todavía no se activan hasta los 6 7 años, ¿no? Que ahí es cuando se empieza a programar todo y ya queda todo ya hecho. Entonces, ese desde esa observación, ¿no? De qué es esto. No, mira, yo a explicar un caso, ¿no? Una historia. Resulta que mi hermana se crió junto con un vecino que estaba diagnosticado con síndrome de Down. Entonces, para ella era Íñigo. Entonces, era puerta con puerta, pues jugaban un día en la casa de uno, en la casa de otro, ¿vale? Y empiezan a ir a la escuela. Y un día viene mi hermana toda triste, enfadada, y ¿qué pasa? Dice, nada, que dicen que Íñigo es tonto. Claro, para mi hermana era Íñigo. No era un niño con síndrome de Down, no era un niño con unas capacidades intelectuales distintas. Para ella era Íñigo, el niño con el que jugaba que le interactuaba, que compartían cosas, ¿no? Y esa es un poco esa inocencia y esa presencia. O sea, yo estoy contigo en relación quién eres, no a la etiqueta que te han puesto, sino en relación a quién eres. Vale, lógicamente en el desarrollo, ¿no? De todas las facultades físicas, psicológicas, emocionales, está claro que una persona que está diagnosticada con síndrome de Down no va a desarrollar ni en la misma medida ni el mismo potencial que otra persona, ¿vale? Que vamos a compartir con todas sus facultades plenas. En ese momento, ese es un ejemplo, es decir, en ese momento, o sea, para ella era Íñigo, no era un niño con de una determinada otra, era su amigo. Entonces a ella eso le dolía mucho porque decía, ¿cómo pueden decir esto de él? Porque claro, ella no lo veía, ella le estaba era su amigo. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? De cómo nosotras miramos el mundo desde el juicio y no desde la inocencia. Entonces cuando nosotros nos relacionamos con la persona, porque al final la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones, cuando nos relacionamos con todo, con las personas, con el mundo, con nosotras mismas, lo hacemos constantemente desde la mente y desde el juicio. En el momento que nosotras, por eso las meditaciones, por eso, bueno, todas las dinámicas, las respiraciones, que lo que te hacen es llevar a este momento presente, ahí es cuando encuentras la paz. Y cuando tú compartes, por ejemplo, personas, ¿no? Están en una misma meditación y de repente, ¿no? O sea, tienes un vínculo con esas personas distinta que si estás tomando con ellas un café. ¿Por qué? Porque la frecuencia, la energía, el estado de presencia es totalmente diferente y entonces conectas con las personas desde esa frecuencia. Y entonces ahí, desde esa frecuencia, la mente baja, se activa más esa presencia y ese estado de inocencia que no es más que mirar a la persona como, ¿no? Como te miro a los ojos y no veo ni la forma, ni el personaje, ni el constructo social, ¿no? Estoy mirando más allá, ¿no? Más allá a ese ser inocente y puro y no solo eso, ¿no? Porque ahí puede haber como una trampa también, inocente o puro. Incluso puedo ver tu sombra, puedo ver tu herida, puedo ver tu dolor, puedo ver tus programas y tus condicionamientos, pero aún así es como, es que yo también los tengo, yo también tengo eso, ¿no? Y al no juzgarme a mí, no juzgo al otro. Y entonces, ¿no? Como pasaba con Soraya e Íñigo, no se juzgaban, simplemente interactuaban con los recursos que tenían. Y eso es hermoso. Sí. Mira, ahora que estás contando eso, yo creo que sí que a mí, mi madre sobre todo, ¿no? Me dice, "Jo, es que eres súper inocente". Y a mí mi madre me lo dice muchas veces, pero porque yo creo que ahora que estás hablando, ¿no? Pues no me ocupo de cosas triviales, sino que voy más allá, ¿no? Y me ha sucedido ahora que estás hablando de eso, dos situaciones con mi madre. La primera fue cuando mi casa es pequeña, pero es que en mi casa entra todo el mundo.
hasta hace poco ya los críos son mayores y ya, bueno, ya no celebras tantos cumpleaños ni tantas cosas, ¿no? Pero antes, cuando eran pequeños, aquí me venía todo el mundo, yo invitaba a todo el mundo, tal, tal, tal. Y para mí era mi casa en la que estaba abierta la puerta a todo el mundo. Y me dice un día mi madre, José Orcha, mira que tienes mérito, hija, ¿eh? Con la caja de cerillas que tienes por casa y resulta que tú viene aquí todo el mundo y luego tus primos o no sé qué, que tienen casas grandes y ahí no va nadie. Y dije, perdón, es que nunca, sé que mi casa es pequeña, pero nunca la he visto como una caja de cerillas en ese aspecto tan despectivo que lo dijo. O sea, que ella no se dio cuenta, pero dije, y claro, o sea, dije, yo es que estaba mirando mi casa no como una, o sea, lo estaba mirando como una casa en la que entra todo el mundo. Y fíjate tú, cuando estabas hablando de esto, que yo me ha dado por, o sea, he rebobinado en estas dos situaciones y mi pantalla se ha puesto morada. Y la otra situación ha sido hace nada, en la que, claro, yo, mi situación en la que estoy ahora es separada, porque ni siquiera estoy divorciada, porque no tengo, o sea, no estoy casada, estoy separada, ¿no? Y claro, yo con Clara, para mí Clara, o sea, es que ha sido la salvación, ha sido una persona, vale, o sea, ella es hondureña, es bajita y tal, y me dice mi madre el otro día, me dice, Siorcha, es que claro, la gente te ve tal no sé qué, y dice, es que no te pega nada. Dije, perdón, dije, a mí qué me importa la gente y lo que opines tú, digo, yo veo más allá de Clara. Me dice, hombre, pues sí, que la verdad que Clara es muy alegre, es muy no sé qué, y digo, es que yo no estoy mirando y a mí me da igual lo que opine la gente de Landio. O sea, y mi madre me dice muchas veces, es que eres súper inocente. No soy inocente, simplemente quiero mirar las cosas de otro punto de vista, que Claro, ella no entiende, no comprende. sí, Y pero me he dado cuenta de los prejuicios que tiene mi madre. sí, porque cuando no estamos en la inocencia estamos en el juicio. Pero claro, la palabra inocente tiene la connotación, ¿no? De como de persona. No es, claro, porque es concepto diferente. Es decir, inocencia es en estado puro, ¿no? De que yo veo las cosas realmente como son. Sin embargo, la inocencia es como no las ves. Mm, mm, Otra cosa es que, claro, que tú las ves de una determinada manera, yo las veo de otra, pero eso no hace que porque las vea diferente a ti, yo soy inocente y tú eres juiciosa, ¿no? Porque es como, qué persona tan juiciosa, ¿no? ¿No? Como tan, tan íntegra, ¿no? Que tan respetable, ¿no? Lo que pasa es que son términos, al final son matices también, o si son expresiones que utilizamos al hablar, ¿no? Está bien, me doy cuenta del juicio, como no las muelas del juicio, ¿no? Es como, ah, ya no tienes muelas del juicio, ya, ¿no? Entonces es como tener juicio se ha valorado como algo positivo, ¿no? Y el ser inocente se ha valorado como algo negativo, ¿no? mm. Entonces, la inocencia es como relegada a los niños como si no hubiera ni responsabilidad ni compromiso, ¿no? Sin embargo, cuando yo me doy cuenta de que no estoy siendo inocente, ¿no? Como lo que yo planteo en el libro, quiere decir, me hago cargo de mis juicios. Y entonces me Ujú, comprometo y adquiero la responsabilidad de darme cuenta de que lo que estoy viendo, como esa caja de cerillas, estoy en la comparación, estoy en la separación, ujú, porque estoy en el juicio, ¿no? Hacia otra persona, hacia el espacio en el que vive, ¿no? Entonces, la inocencia va como más allá, ¿no? mm, La inocencia que planteo yo en el libro no se trata tanto mm, de ese juicio de valor, sino se trata de entender y comprender que las cosas tienen un sentido mm, y que tienen una visión mucho más amplia que la mía. Y es como, no, como me viene otra vez el ejemplo, ¿no? de Soraya y de Íñigo. Cuando tú puedes ver a dos niños, ¿no? O vamos a ponerlo un niño rubio y una niña morena o al revés, ¿no? Tú estás viendo al niño y a la niña, estás viendo al rubio y al moreno, estás viendo al alto y al delgado, al gordito y al bajito, pero la inocencia es ver cómo interactúan.
ver cómo juegan, ver cómo se comunican, ¿no? Esa es como la inocencia, es decir, yo voy al, a, a cómo están interactuando, cómo se están comunicando, cómo se están relacionando, ¿no? Pero no juzgándolo, sino simplemente observando cómo lo están haciendo. No es decir, ah, mira, el niño del pantalón verde con esta no sé qué y tal juega con no sé quién. No, es como ir más allá, ¿no? O sea, es como si fuéramos quitando capas, ¿no? Del rubio, de la ropa, de no sé qué, de no sé cuánto, y vemos cómo interactúa. A mí, por ejemplo, eso, para explicar esto, me sirve mucho, por ejemplo, a mí en concreto, cuando yo veo a una de mis gatas limpiarse, por ejemplo, ¿no? Que está en un acto mecánico, pero ahí en presencia y limpiándose, y limpiándose. Y yo para mí eso es brutal. O sea, me quedo mirando, o cuando estás en la naturaleza, ¿no? Que está un pájaro cantando, bueno, cantando, sí, cantando, o está el árbol, ¿no? O, y estás ahí, estás no viendo el árbol, sino como sintiendo el árbol, viendo cómo el árbol se mueve. O sea, es como ese estado de presencia, ¿no? De ir más allá. O sea, es como quitar capas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Si tu madre quita la caja de cerillas, si quita esto, si quita lo otro, ve que es un hogar en que la gente quiere ir, quiere acudir y conecta con eso, ¿no? Con ese amor de esas relaciones, de esa convivencia, de esos intercambios. Y eso sería la inocencia, Mm, que Para mí, creo que es fundamental para poder mm, comunicarnos y relacionarnos con nosotras y con los demás y con el mundo de una manera totalmente distinta. mm. Para mí hay algo importante que esto lo hemos dicho muchas veces, pero al final es el tema de polarizar el mundo entre buenos y malos, esto lo comentas, ¿no? Y dices una frase que es la división está en nuestro interior y la proyectamos fuera. Entonces yo creo que la clave es esa, porque todos vamos de buenos por la vida y decimos, ese es el malo, entonces es el malo y el bueno. Y no, no hay una división, somos uno. La clave es eso. Claro, para yo ser bueno, el otro tiene que ser malo. Entonces tengo Claro, que juzgar al otro, tiene que haber un juicio para. Sin embargo, si me doy cuenta de que no hay, o sea, que esa polaridad, esa dualidad, es que realmente todos somos todos. Entonces, cuando todo, tú te das cuenta de que todos somos todos, todo. entonces deja de haber esa separación, deja de haber ese juicio, porque es decir, porque no hay buenos o malos, ¿no? Pero cuando creamos esa dualidad, cuando miles y miles de personas crean esa dualidad, entonces creamos la dualidad, porque pensamos, vivamos, pensamos, sentimos, creemos en ello, entonces creamos esa dualidad, ¿no? Es decir, es que hay buenos y hay malos, no. No hay buenos y malos. Hay personas que toman unas decisiones y hay personas que toman otras decisiones con esa misma situación. Entonces, yo jamás podría decir cuando una persona ha tomado una decisión concreta. Y además es que esto lo vemos mucho, me viene con las pelis, ¿no? Si el bueno mata a los malos, no es un asesino, porque es bueno. mm. Pero el malo que ha asesinado, que ha matado a alguien, es un asesino. Y ya no vamos a meternos con diferentes organizaciones, ¿no? Que pueden ejercer el derecho de quitar la vida a otra persona en nombre de. Entonces, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Mires por donde lo mires, no tiene sentido. No hay buenos ni malos. Otra cosa es que la sociedad justifique qué acciones y en qué contextos está bien y en qué contextos está mal, pero Mm. no es así. A mí me gustó mucho una película que igual lo habré dicho en algún directo, que se llama Las dos caras de la justicia, que es una película francesa. Y entonces em, hay mediadores que juntan, imagínate, asesinos con familias o personas que tienen a alguien asesinado, Uh -huh. o ladrones y gente que ha sido, que les han robado. Bueno,
Y entonces ahí los mediadores hacen de... Y cuando tú te pones a ver la película, pues puedes ver que los que vienen de la cárcel, porque vienen de la cárcel, y los demás vienen de la calle y se juntan, puedes ver que como que los de la cárcel son los malos y los otros son los buenos, o víctimas y verdugos. Y de repente, en esa mediación, empiezan a hablar y empiezas a ver las vivencias y los argumentos y las cosas que dicen las personas que han hecho esos hechos y empiezas a ver todo como uno. Y es una pasada. Creo que se llama Justicia, no sé si es restaurativa, es que no sé, tiene un nombre, pero me encantó la peli, sé que eso se hace en sitios y me pareció De una hecho, bomba. no muy lejos de aquí, la película Mary Chell habla Sí, precisamente de eso, ¿no? De una persona que es asesinada por ETA y que sí, ahí, eso es, y que luego pues esa hay es. personas que se dan cuenta dentro de la propia organización que están siendo utilizados por Ujú, por el poder, ¿no? O sea, al final pueden cambiar las ideas o tal, pero al final la creencia del poder, la manipulación del poder está ahí igual, ¿no? Y entonces cuando estas personas se dan cuenta que han sido manipulados y que el hecho de que cuando ya empiezan no a no defender esas ideas son rechazados, ¿no? Por el mismo círculo a pesar de haber hecho cosas, ¿no? Y haber acabado en la cárcel, ¿no? Y entonces se realiza un acercamiento, ¿no? sí. Entre las partes, ¿no? Y Uf, entonces, claro, o sea, la verdad es que te pone los pelos de punta, ¿no? Porque el hecho que, no, que tú tengas la capacidad de estar delante del eso es. asesino de tu pareja y que tengas la capacidad de entender y comprender, ¿no? Desde dónde estaba la otra persona cuando hizo lo que hizo, ¿no? Y que la otra persona entienda que no tenía derecho a hacerlo y que realmente lo siente y que encima entiende que ese no es el camino, ¿no? O sea, decir, porque pasa el tiempo y das cuenta que las cosas no cambian, ¿no? O sea, sigue habiendo separación, sigue habiendo dualidad, sigue habiendo manipulación, ¿no? Por parte del poder, ¿no? Pero cuando ese acercamiento se ocurre, ¿no? Cuando esas dos polaridades se unen, ¿no? Entonces es hermoso, ¿no? Porque al final te das cuenta que somos eso, piezas de un puzzle enorme y que cualquiera en esas circunstancias podíamos haber, tanto en uno como en otro, haber tomado esas decisiones. ¿No? Eh, Sí, yo no estoy a favor de la violencia, pero también creo que cualquier persona somos capaces de matar. de matar. Sí, O sea, eso lo sí. tengo claro. Creo que Total. hay maneras, ¿no? O vías que podemos de diálogo, de comunicación, ¿no? Quizás ahí soy muy inocente, me decía Siocha, en pensar que a través de la comunicación, a través del diálogo, ¿no? Se pueden hacer. Pero si voy más para allá y pienso, digo, la conciencia sabe mucho más que yo. Y quizás sí es cierto que hay veces que tienes que utilizar cierta energía para conseguir que el otro entienda el lenguaje para poner límites. Total. Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿a dónde, no? ¿Hasta dónde, no? Totalmente. ¿Hasta dónde? Pero yo creo Totalmente. que la violencia nunca es la solución. No, Mira, yo voy a contar una cosa que la verdad es que yo conocí a una persona que había pertenecido a la organización de ETA, ¿vale? Y esta persona tenía delito de sangre. Y estábamos en un retiro terapéutico. Yo estaba como facilitadora, formábamos parte de un equipo y claro, o sea, tú ves a una persona que ha matado a otra persona, que huyó, que estuvo 25 años fuera, volvió cuando ya había prescrito. Durante esos 25 años estuvo mirando hacia atrás porque tanto unos como otros le perseguían, ¿vale? Dejó aquí a su familia, dejó aquí a su hija recién nacida, o sea, dejó todo, ¿no? Y luego volvió, ¿no? Entonces, tienes como varios planteamientos, ¿no? El hecho que al final, es decir, no te has cargado la vida de esa persona porque también te has cargado la tuya. Mm.
O sea, y era curioso, ¿no? Porque él, ¿no? Desde esa coraza, ¿no? Coge y dice, va, a mí no, conmigo no vais a poder, yo soy una torre, ¿no? Pues, ¿no? Decía una persona, ¿no? De esa dureza, ¿no? Capaz de hacer esto, de estar 25 años tratando de que no le maten, de que no le encuentren, ¿no? Pues tiene ciertas habilidades, tiene una estructura ahí, ¿no? Y cuando entras en un círculo terapéutico, pues claro, pasa lo inesperado, porque todos tenemos un precio, todos tenemos una herida, todos tenemos una debilidad. Y ver a esa persona, o sea, caer, o sea, entrar en un estado de vulnerabilidad. O sea, al final te das cuenta de que todos somos iguales. Mm, Es Me da verdad, igual la coraza, me da igual las total, decisiones que hayamos tomado, total, buenos o malos. total. La cuestión te das cuenta que somos todos exactamente iguales, que todos tenemos un corazón. Otra cosa es el personaje, otra cosa es la coraza que hemos creado, el personaje que hemos creado y las decisiones que ese personaje. Eso no quiere decir y no justifica, ¿no? El hecho que alguien mate a alguien, a mí no lo justifica, pero me da igual de qué lado. O sea, me da igual que si es el policía, que me da igual que si es el ladrón. O sea, es decir, un asesinato es un asesinato, que una persona pierda la vida es que una persona pierda la vida, ¿no? Entonces, y además, entonces te das cuenta, ¿no? De decir que al final todos somos vulnerables, ¿no? Total. Y me viene ahora hilando, Mm, ¿no? Eso, que al final nosotros no sabemos exactamente lo que pasa, por qué pasa. efectivamente. No tenemos ni idea eso que conduce a lo otro, ¿no? Entonces, Ujú, vamos a pensar que cuando una persona mata a otra persona, ¿no? Entonces, es decir, tenemos una persona que su sombra hace que mate a otra persona y esa persona, vamos a decir que la pillamos y va a la cárcel, ¿no? ujú, Yo creo que ese que va a la cárcel sin entender y comprender por qué ha matado a esa persona es porque no queremos ver la sombra. claro. Y entonces cogemos y le metemos a la cárcel. Deberíamos de cuestionarnos, ¿no? ¿Para qué una persona toma esa decisión y qué hacemos con una persona que toma esa decisión? Mm. Yo creo que sí, estas polaridades extremas las explicamos para que la gente entienda la dualidad, pero si nos fijamos en nuestro día a día y en la gente que nos rodea y nosotros mismos, todos somos buenos y todos somos malos. Es que integrar eso es súper importante. Claro, sí, es que Súper, sí, súper. Esto lo he hablado yo con Isabel mucho y a mí me has ayudado muchísimo cuando me has dicho ese tipo de cosas. Porque al final tendemos a, el malo lo aparco, pero es que el malo me está diciendo algo, por decir algo, ¿eh? O sea, ¿qué me está diciendo esta? O sea, ¿qué me genera esta persona, ¿sabes? Entonces hay que mirar todo y cuando ves eso, lo ves todo, sí, o sea, primero que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, muchas lo que veces. enfocamos es la luz y escondemos la sombra, es decir, somos buenos y somos malos, pero si quitamos esa polaridad y si quitamos esa dualidad, es decir, somos Somos. personas con programas y condicionamientos, con creencias que en base a esas gafas que están Ahí. nubladas por las experiencias que nos han Ujú, tomado, pues tomamos decisiones. Entonces, claro, si las ujú, gafas están muy oscuras, pues voy a tomar una mala decisión porque no veo bien, ¿no? Entonces, cuanto ujú. más transparente sea esa gafa, más facilidad tendré para tomar decisiones más lúcidas, ¿no? Totalmente, La metáfora. total. Entonces, somos. Entonces, claro, cuando tú entiendes y comprendes, eso no justifica que una persona no que haya Hombre, matado a otra persona, bueno, pero es como, pero entiendes y comprendes qué ha llevado ahí. Entonces, ahí puedes cambiar. De hecho, no sé si lo habíamos comentado alguna vez, el libro de comunicación no violenta de Rosberg. sí, sí. Él daba clases, daba charlas de la comunicación no violenta en las cárceles y después de una charla o de un cursillo que dio allí, una de las personas que estaba allí, un delincuente, un asesino en concreto, empezó a llorar, ¿no? Y entonces Rosberg se acercó y le comentó, esto lo explica él en su libro, ¿no? Y que qué era lo que le pasaba, ¿no? Y que entonces entendió por qué había matado a su amigo y que si hubiera sabido esto antes, hubiera entendido
pues que no lo hubiera matado, ¿no? Entonces, es un tema de supervivencia, un tema de miedos, un tema de lo que realmente nos hace, ¿no? Ese color de esa mirada, esos juicios, es lo que nos hace tomar una decisión u otra, ¿no? Entonces, cuando entiendes el color de las gafas que tienes y la eliminas, ¿no? Entonces es cuando realmente puedes tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, no hay personas buenas o personas malas, sino hay programas, hay situaciones, hay historias, hay heridas, hay mochilas. Entonces, cuando tú miras a la persona en su totalidad, es decir, miras las cargas que lleva, porque al ver las cargas que lleva, entiendes las decisiones que toma y entiendes que no es la persona, bueno, el personaje sí, que no es el ser el que toma las decisiones, sino que es el programa, el personaje el que toma las decisiones. Entonces, si nos conectamos desde ahí, es ese estado de inocencia, ¿no? Entonces, es como, imagínate que hay una persona que tú la estás viendo, o imaginaros, ¿no? A alguien que conocéis que está tomando una decisión. Entonces, en vez de juzgarla, la invitación es a ese estado de ahora mismo de inocencia, ¿no? Y es decir, cuáles son los programas, son los condicionamientos en la historia que le lleva a esta persona a tomar esta decisión, ¿vale? Porque si tú le quitas esas cargas, esa mochila, esa persona no tomaría esa decisión, ¿vale? Estamos hablando supuestamente de que está, bueno, pues no Ujú. creando una relación de unidad con otra Sí, persona, sí, por sí, ejemplo, sí, 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 ¿no? Entonces, no lo justifica, pero poder mirar a las personas desde ese lugar claro. nos relaciona con esas personas desde otro lugar. Para mí, Quiere decir que luego queramos estar con ellas, que queramos compartir con ellas, porque claro, esa persona tiene que hacer su trabajo, ¿no? De mirarse, de hacerse responsable, de hacerse consciente y liberarse, ¿no? De sus propias cargas, ¿no? Eso no implica que tengamos que ser salvadoras porque observamos la carga de los demás y hay que penita, no. mm, Porque el que mm, penita no es desde la inocencia, es desde la superioridad. ya. Pero yo creo que desde el personaje nos hacemos todos mucho daño, ¿no? Y el daño es parte de la vida, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos daño y una persona desde su personaje te hace daño o haces daño, pones límites a esa persona, entonces esa persona tiene una responsabilidad, ¿vale? Pero al poner esos límites, muchas veces esas personas pueden sentir que que son rechazadas y es un dolor muy grande también. ¿Me seguís? Sí, pero tú no puedes hacerte responsable de las emociones Oh, de los demás. no, 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 para nada, para nada. Pero que es el día a día. Sí, pero es que cuando tú, vamos a poner, ¿no? Como tenemos Sí, las gafas todos de amarillas, pues nos juntamos con las gafas amarillas. Cuando tenemos las gafas rosas, nos juntamos con las gafas rosas. Entonces, cuando tú tienes las gafas traslúcidas, pues sí, intentas estar con las personas que tienen las gafas traslúcidas. ya, Una persona que ujú, tiene las gafas súper oscuras, súper negras, que no ve nada, ya, ya, mm, ¿no? Entonces tú vibras en relación, no, eso es como, pero tú vibras, ¿no? En relación al trabajo que has hecho, a las decisiones que ha tomado, el este de conciencia que tienes. Entonces tú decides con quién quieres estar y con quién no quieres estar. Cuando tú te das cuenta de que a una persona le has estado diciendo que sí, 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 siempre, para aceptación, para que no te rechazara, y de sí, repente llega un momento en que tú te aprendes a quererte y que te da igual, y entonces le marcas el límite. Y entonces la otra persona, ay, cómo has cambiado, te rechaza, no sé qué tal. Simplemente tú te das cuenta de que estabas diciendo que sí por una búsqueda de aceptación, de reconocimiento y de amor, cuando tú ya te lo das a ti misma. Claro, pero ujú, esa no es una relación sana, era una ujú, relación de dependencia, de quiero que me des algo. Entonces, ¿no? Nos estábamos dando desde el juicio y no desde el amor. Entonces, ¿para qué queremos mantener relaciones insanas, relaciones desde el apego, relaciones desde la diferencia de poder? ¿Para qué? Entonces, lógicamente, esas personas desaparecen de tu vida. Ujú. ujú. Es un poco también esto que estás diciendo, eh, mm, eh, siempre la madre, ¿no? En mi caso.
eh, me dijo mi madre el otro día, ¿cuándo has cambiado tanto? Y no me he dado Mm, cuenta. Y le dije, bueno, ama, yo no es que sí, he cambiado, lógicamente he cambiado. Porque claro, me decía, es que antes era siempre Javi, Javi, Javi esto, Javi el otro, Javi no sé qué. Y le dije, mira, pues yo me he trabajado, digo, la gente suele ir a psicólogos, yo lo he hecho yo sola y he estado 14 años haciéndolo yo sola y resulta que me he ido quitando tantas capas que me he dado cuenta de que no tengo que depender tanto de él y que ya no dependo de él y que ya ahora soy yo capaz de decidir y de tomar decisiones y de tomar esto. Entonces, no es que haya cambiado, simplemente que he ido avanzando, evolucionando. No, claro, ella no entiende esto que estamos hablando y no. No, lo que pasa que claro, tú vas haciendo cambios en tu vida, vas haciendo cambios en tu vida, Mm, y la otra persona tiene en su mente cómo eres tú. No mm, te ve y te observa desde este presente. Hasta que llega algo que si realmente les claro. choquea, limpia sus gafas y dices, "¿Uh?". Porque antes no te estaba mirando con los ojos, te estaba mirando con la mente. Mm, Es curioso porque el 70% de lo que vemos total. es memoria, ¿vale? Mm, Entonces, fíjate lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, claro, yo tengo en mi mente de cómo eres tú. Da igual que tú cambies, porque yo en mi mente tú eres así, da igual. mm, Entonces, claro, cuando esa distancia es tan grande, entonces es cuando la persona dice, uy, si ya no eres tú, no, no, lo que pasa es que tú no sé dónde estabas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me relaciono todos los días, ¿no? Imagínate con alguien cercano, ya puede ser tu pareja, ya puede ser tus padres. Yo me levanto todos los días, ¿no? Ay, a ver quiénes somos, ¿no? Desde la inocencia, es decir, yo recuerdo, con estas gatas no, pero como mi anterior gata, era como se despertaba por las mañanas, lo primero que era me olía, ¿no? Era como, ah, eres tú. No, venía mm. el día y era como, ah, eres tú. Y entonces, como, ¿qué pasaría si todos los días, en vez de decir, yo ya sé quién eres, que no sabemos quién somos, que esto lo hemos hablado un montón de veces en este club de lectura y en otros podcasts, es yo no sé quién soy. Entonces yo me levanto por la mañana y no sé cuál es la configuración del día. Entonces, ¿qué tal sería si desde esa inocencia nos relacionáramos todos los días con el otro, sin llevar en la carga de lo que me hiciste hace 20 años, sino en este momento, desde aquí, desde ahora, interactuar desde aquí, desde ahora? Pues probablemente alcanzaríamos ese estado o viviríamos ese estado que supuestamente es la felicidad, porque no le cargamos nada, no le cargamos el personaje, si estamos aquí ahora interactuando, ¿no? Entonces, si yo cojo y de repente alguien me quita el azucarillo del café, y entonces yo no le pongo la carga del pasado, de lo que me hicieron, de que pasé hambre o mis ancestros pasaron hambre, no sé qué tal, y me quita el azucarillo, y en este acto de, o le digo, ¿por qué me quitas el azucarillo? A mí no me gusta que me quiten el azucarillo. ¿Qué hace? O sea, y empiezas a investigar qué pasa ahí. Es totalmente distinto a que yo coja la estrategia de callarme, que coja la estrategia de enfadarme, no, sino desde esa inocencia y dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces, sería estupendo, me acuerdo hace unos años que estaba con una pareja que no había tenido relaciones estables, había tenido relaciones, pero no una relación que dura. Y me dice, bueno, es que tú has tenido relaciones y además relaciones largas y tal. Y digo, sí, pero yo es la primera vez que estoy contigo, ¿eh? Quiero decir, que yo haya Ya, tenido relaciones en el pasado, pues a lo mejor es más una carga porque está todo ese condicionamiento de las otras relaciones, de las otras vivencias, pero yo estoy aquí y es la primera vez que me estoy relacionando contigo desde esta manera hoy, ya. ¿no? Entonces, o sea, toda esa falsedad, ¿no? Es decir, no, es que yo me levanto por la mañana hoy, y tendemos a veces a callarnos, a veces a repetir patrones y cargar y cargar y cargar hasta que llega un momento en el que es que somos
completamente desconocidos. Desconocidos, no, sino simplemente que hemos dejado de mirarnos y entonces ya no nos vemos. Y cuando nos da por mirarnos, resulta que ya no vemos quién es la otra persona, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un ejercicio de vamos a volver a vernos, ¿no? Pero claro, no podemos volver a vernos desde el mismo lugar y desde la misma manera, ¿no? Lo ideal ahí es como desde, vamos a empezar de cero, es desde esa inocencia vamos a descubrirnos quién eres tú ahora, ¿no? Y quién soy yo ahora. Y desde ahí relacionarnos de quiénes somos en este momento. Porque a veces ni yo cuenta misma me doy cuenta de quién soy yo en este momento y la otra persona. Entonces, bueno, podemos interactuar desde ahí, ¿no? Y eso, por ejemplo, trabaja mucho el tantra, ¿no? Desde esa presencia, de ese momento, desde escucharse, desde mirarse, para ver quién estoy siendo en este momento, pero no desde una definición, sino estoy siendo desde la tristeza, desde la alegría, desde el silencio, desde la pena, no desde dónde estoy estando, estoy en este momento. Y desde ahí, sin juicio, sin valoración, y cambia totalmente. Entonces, lo que pasa es que ahí tenemos que hacer ese trabajo, esa responsabilidad y ese compromiso del que hablamos siempre, de soltar la mochila. O sea, decir, de repente tienes un conflicto con tu madre, con tu padre, con el vecino, con tu hermano, con tu pareja, que se repite. ¿Por qué se repite? Porque lo estás mirando desde un filtro. Date cuenta del filtro, quita ese filtro y diciendo, si no fuera mi pareja, ¿lo miraría de la misma manera? ¿Qué es? ¿Cuándo he puesto este filtro? ¿Para qué he puesto este filtro? ¿Para qué me sirve este filtro? ¿Qué identidad? No que yo tengo razón y el otro no. La dualidad, la separación. ¿Qué me está diciendo, ¿no? Esto de mí, de lo que yo considero que está bien, de lo que considero que está mal, porque la otra persona es la mala, porque yo soy la buena? O sea, darnos cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, si yo estoy en este presente y miro a la persona desde la persona de este momento, me doy cuenta que no sé quién soy, quién es, ni quién soy ni quién es. Y entonces relacionémonos desde ahí. Pero como la mente necesita certeza, necesita seguridad, necesito saber quién eres tú. Y claro, si tú no sabes quién eres tú, ni yo sé quién soy, no nos podemos relacionar así. Entonces busco a alguien que sepa quién es. Bueno, que sepa cuál es el personaje que es, claro. Bueno. Más sobre la inocencia, chicas, o bueno, ¿a qué conclusiones lleváis en relación a la inocencia o en qué me puede ayudar la inocencia en este momento de mi vida, por ejemplo? Yo la conclusión que estoy sacando de la inocencia, que para mí tiene relación con la charla anterior, es inocencia igual a paz, igual a fe. Es que está ligado todo, porque si tienes paz con lo que haces, si crees en esa fe que lo estás haciendo, al final estás en una inocencia porque no metes juicio de nada. Al final son diferentes maneras de llamar a un estado, Ujú, eso es. a un estado, ¿no? Un estado puro en el que pues, no hay filtro, pero no hay filtro en el que lo suelto todo, no, no, es Sí. que tengo esa capacidad de entender, ver y comprender que la existencia es perfecta como es Mm, y que este momento se da tal y como tiene que darse sí, así es. y Ajá. que lo que veo desde la inocencia de alguna manera elimina mi personaje. Ujú. Lo que pasa es que como necesitamos saber y tener la certeza de quién somos, entonces no cambia nada en nuestra vida. Nos sigue pasando exactamente lo mismo. Ujú. Pero cuando entras en el estado de inocencia, lo que dices tú, de soltar, no de fe, de es que no sé,
¿no? Entonces, si esto se da, será porque se tiene que dar. Mm. Ujú, Y lo acojo, entonces puede aparecer el nuevo escenario, ese campo de unidad, ¿no? ujú. Sí. Algo, Yana, que quieras tú compartir para... No, no sé. Como ya he hablado bastante, ahora estoy callada. No, no sé, es como no juicio, no personaje, bueno, no, por decir algo, ¿no? No sé, más una presencia, calma, Yo no invito sé. a las personas, ¿no?, que están escuchando, viendo este club de lectura, que prueben, ¿no? Prueben a decir, hoy voy a practicar la inocencia, ¿no? A ver si somos capaces de practicar o no practicar la inocencia, ¿no? De no ponerle filtro o darme cuenta, ¿no?, de que le estoy poniendo el filtro, ¿no? Y qué pasaría si no le pusiera filtro, si no le pusiera un juicio, si no le, ¿no? Sino simplemente entrara más allá de ver el tono, de ver, sino ver la mochila, ver más para allá, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué pasaría y cómo me ayudaría eso, ¿no?, a relacionarme con ese contexto, con la vida desde otro lugar? Así que muchas gracias, chicas, muchas gracias al que está al otro lado por darle al like, por compartir y nada, gracias por escuchar este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Un abrazo a todos y a todas. Besitos, agur, 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 Ana, agur, agur. Ceuta, gracias, agur. Gracias.